Vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, querido profesor. Qué bueno que nos visitas y verás un ambiente más de camaradería, más de Jesús en la Santa Cena. Aunque no hay Santa Cena, pero hay santo café y santo pan. Y abordamos temas que son de una aplicación a la vida diaria, pero desde la perspectiva y enfoque bíblico. Y hoy iniciamos, la semana pasada estuvimos cerrando el ciclo de manejo de las pérdidas, y hoy inicio todo un ciclo de que es todo diciembre respecto a la narración, la importancia de la narración. Lo van a entender mejor, pero siempre comenzamos con algo gracioso, que ya se adelantaba. ¿Se acuerdan de aquel chiste que les contaba de aquel hombre que presumía de su virilidad cuando llegaban hacia las fiestas y siempre le decía a su mujer, madre de 7, tráenos una botanita aquí para todos, ¿verdad? Y entonces la señora pues se enojaba porque pues, tenía su nombre, ¿verdad? Se llamaba Ángeles, ¿verdad? Pero no era Ángeles, no era Belín. Gracias por compartir. Y entonces se la advirtió una y otra vez y le dijo, me vuelves a decir madre de 8 y te la vas a arreglar conmigo porque ya estoy harta de que todo el tiempo estás presumiendo de tu virilidad, ¿eh? ¿Te acuerdan de ese chiste que les dije? Y él pues, hombre, si es una broma para mis compadres, ¿eh? Bueno, ya te lo advertí. Y la siguiente fiestirri que hubo, se le olvida, ¿eh? El 30 de noviembre, por cierto, se le olvidó. Y madre de 8, unas cervecitas para acá, para los compadres. ¿Ah? Entonces ella muy tranquila le dijo, ahorita te las llevo, padre de 4. Y bueno, ya con eso le puso un hasta aquí. Y de esos tipos que llegan a la clínica, llega el Seguro Social y una tipo güerote, así, bien guacamaneno. Y pues llega a ver el resultado porque pues, su esposa acaba de dar a luz, ¿no? Y la enfermera, una amiga de Bere, por cierto, es muy guapa, y le toca recibirlo de la buena noticia, ¿no? Y le dice, mi amigo, felicidades, fueron 5, es el padre de 5 bebés. Y el güerote aquel le dice, pues ahí nomás verá, ahí nomás verá el cañón que traigo. La enfermera dice, tipo que desagradable, ¿no? Y dice, pues ahí verá el cañón que traigo. Entonces la enfermera dice, pues a ver si lo va limpiando porque fueron negritos y se está bien blanquito. Y luego también está Batman con Robin y está en la charla. Ya no pasó nomás uno. Uno era el último, que está Batman en la charla. Y entonces pues ya han avanzado mucho en su buena amistad. Ya han luchado contra el Guasón y contra el Acertijo. Entonces llega un momento que Batman le dice, Robin, llegó el momento de darte mi batimóvil. Entonces Robin dice, ¿de veras, Batman? ¿Qué? De verdad me siento bien honrado. Sí, anota, 135, 134, 90, 36. Chiste para cada Batman. Vamos a comenzar ya. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo tengo, yo puedo ser lo que Dios dice que puedo hacer. Ok, vamos a arrancar. Quiero hablar, mi primer tema hoy, de una serie de charlas. Tu narrativa explica tu vida. ¿Te acuerdan de este libro? Sí. Los esos libros, sí, se acuerdan, ¿verdad? Bueno, tú ya no. Ni ellos. ¿Y a ustedes tampoco les tocó esos libros, verdad? No. Bueno, pero nuestros libros queridos de la primaria, ¿no? Sí, como que no, sí.
Sí, sí. Yo tenía tablet. Ya, sí, creo que se tarda, sí, sí. Te digo primero. Ajá. Era una tablita que te ponías en las piernas. Ya decía Pizarras de yo. abajo. Ok, es el libro de historia de México. Ese dicho, lo han escuchado ustedes, se dice que la historia la escriben los ganadores, ¿verdad? Y luego entonces, el que escribió la historia de México, pues lo escribe desde una historia, de una narrativa de conquista, de vencimiento, ¿no? Entonces la historia la escriben los ganadores, los conquistadores. Mi pregunta entonces, para iniciar, si tú tuvieras que escribir tu historia, si te pidieran que escribieras tu historia, que narraras tu historia, escribieras tu historia, tú escribirías de cómo ganaste en la vida. Si mañana ya tuvieras que fallecer o el próximo mes, dije, antes de que te vayas, que abandones este planeta, de este mundo, ¿por qué no escribes tu historia? ¿Por qué no nos narras tu vida? La pregunta es, ¿cómo narrarías tú tu vida? ¿No? ¿Serías enfático en tus ganancias, en los aprendizajes, las lecciones que aprendiste de la vida? ¿Narrarías eso? ¿O narrarías tu historia a partir de un sinfín de desgracias, de dolores, de pérdidas, de crisis? ¿Cómo narrarías tú tu historia? En ese sentido, es curioso, pero todos los seres humanos somos narradores de cuentos. Todos somos narradores de historias. Todos en un momento dado nos encontramos narrando nuestro propio cuento, nuestra propia historia de vida. A los demás les contamos nuestra historia, pero al contarle la historia a los demás también nos contamos la historia. O sea, yo le cuento a los demás la historia, pero además me estoy contando mi historia. Y por otro lado, ya me conté una y otra vez mi historia y luego se las cuento a ustedes. En dichas historias que contamos habrá una parte de verdad, pero hay una parte de inventiva, hay una parte a veces de mucha fantasía. A veces es como llenamos huecos. ¿Se acuerdan de la película de Parque Jurásico, de la primera, donde a partir de un mosquito ahí encuentran sangre y ADN, y entonces van llenando huecos del ADN con ADN de ranas y finalmente crean los grandes dinosaurios, ¿no? A veces formamos nuestros propios dinosaurios. Nosotros tenemos partes, fracciones de nuestra vida y otras partes las llenamos con imaginación nuestra. El punto es que llega un momento donde tú sí te acuerdas, dices esto y esto y esto y esto. Bueno, nuestro querido amigo que lástima se cayó la semana pasada, hace rato nos decía, la verdad es que me resbalé, yo no supe qué, y hasta cuando me di cuenta estoy sentado y todo golpeado, ¿verdad? Lo estaba diciendo hace ratito. O sea, hay una fracción de tiempecito que no se acuerda. Pero nosotros tenemos fracciones de tiempo que de pronto, ¿qué habrá pasado? Pues no sé, pero yo me aviento este rollo, ¿no? Y me preguntamos, yo me la paso cuando voy preguntando a mi mamá, ¿y qué pasó esto? Y entonces, ¿y cuando acá? ¿Y cuando usted? ¿Y cuando se vino de Estado de México? ¿Y cuando se casó? Y trato de llenar, con la narrativa de mi madre sobre mí, trato de llenar espacios de mi vida que no tengo tan claro. Supongo que tú haces lo mismo, ¿no? Ok. La madre, entonces, es responsable. ¿Quién es la mayor fuente de información? A menores veces la madre, a veces no existe la madre, porque falleció, porque se fue. Pero ¿con quién pasamos más tiempo? Charle, pues mamá, normalmente, ¿no? Entonces, tu mamá es responsable de mucha de tu narrativa. Ella es la que proveyó de la información. Y ella te cuenta un guión, comienza tu historia y te dice, tú naciste así y así, así. Y ahí comienza tu historia. Entonces, una buena parte de tu vida, tú la sabes porque te la contó tu mamá. Es la narrativa de tu mamá. Porque no creo que nadie se acuerde. No, pues sí, entonces yo me acuerdo que mi mamá ya estaba en dolores de parto y entonces me llevó y yo saltaba así como chapulín en
en el caballo que le llevó hasta, ¿cómo se llama el pueblo que está más cerca de San Juan de Cotumpa? A la muerte escala. Cacingo. Cacingo, ¿no? No, yo no me acuerdo de esta parte, entonces le tengo que preguntar a mi mamá, ¿y cómo nací? ¿Y qué estaba pasando cuando yo nací? ¿Ah? Recuerden que cada uno de nosotros, nuestra historia también está en función de si fuimos el primer hijo, el segundo, el tercero. También está en función de cuál era la condición emocional de nuestra madre en aquel entonces. Si no es lo mismo cuando es el primer hijo y hay expectativa, cuando es el último y hay crisis de broncas, que me dejo, que no me dejo con el marido, es totalmente diferente el antecedente. Pero tu madre, nuestra madre, comienza la narrativa de tu historia y te dice, ¿ya? Y luego tú le sigues ya escribiendo. El asunto problemático es cuán sana estaba o está tu madre emocionalmente, porque mucha de la narrativa que ella va a dar de ti lo va a narrar desde una perspectiva de amargura, de depresión, de pleito con la vida, o probablemente desde una perspectiva pero tuvimos estas broncas, pero yo hice esto, y luego yo generé esto, y luego yo te llevé allá, y gracias a Dios, y Dios obró, y entonces tú pudiste, y te narra desde una perspectiva de conquista, de vencimiento sobre las adversidades. O, entonces, desgraciado tu padre, se largó, y luego, y mira, yo me puse, y tuve que, dependiendo del estado emocional de tu mamá, comienza tu propia historia. Y luego ya tú te encargas de seguir escribiendo. Es interesante. Todos nacemos con un impulso narrativo. Todos. Así socializamos a partir de algo que sucedió. ¿Sí? Sucedió ayer fue mi cumpleaños, cuéntanos, y le cuentas, o no te, a veces ni siquiera te dicen cuéntanos, tú te sueltas y te descoses. No, pues ayer fui. Creamos el desarrollo del yo, espero que me entiendan este concepto. Así socializamos. En la charla, en la narrativa, creo mi concepto. ¿Quién soy yo? Déjame te lo digo. Y ahí va. Establecemos una memoria autobiográfica que nos da un significado. En nuestra narrativa establecemos una memoria autobiográfica. ¿Quién soy yo? A partir de mis propias historias. Al contarte mis historias, yo le doy significado a mi vida y yo encuentro una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Sí me va siguiendo la idea? ¿No se me duerme? Okay. La narrativa personal es lo que explicamos a los demás y nos explicamos sobre nuestra propia vida. La forma en cómo narramos es la forma en cómo nos explicamos nuestra vida. ¿Cómo estás aquí? Déjame te platico, ¿no? Entonces mi mamá y mi papá y le pregunta la niña, ¿verdad? Le dice, mamá, ¿por qué yo me llamo Rosa? Mija, pues es que pues estábamos tú y yo en el jardín y pues ahí nos dimos nuestros besotes y ahí pasó algo y pues como naciste, fuiste inspirada en el jardín, pues, por eso te llamas Rosa. ¡Ay, qué lindo, mamá! Entonces el niño le dice, papá, y yo, Chevrolet, tú te calles, luego hablamos. No, pero antes los Chevrolet estaban amplios. Pues por eso. No, Si le dijeras por eso, Atos, tú te callas, ¿verdad? Pues imagínate, Atos, ¿verdad? Pues luego. le decían a mis. Imagínate si no se llama. Vaya. Fiat. Ya, por favor. Ay, Mi narrativa. Perdón. Entonces, la narrativa personal es lo que explicamos y nos explicamos sobre nuestra propia vida. Somos nosotros los que creamos nuestro mundo actual y nuestro mundo futuro a partir de cómo narramos el pasado. ¿Sí? En la manera que yo narro el pasado, estoy construyendo mi presente y estoy empezando a construir mi futuro.
¿Cómo narro lo que me pasó? ¿Cómo narro cuándo nací, cómo nací y qué pasó conmigo hasta hoy, hasta esta fecha? ¿Cómo te lo narro? Define mi presente de hoy, mi estado emocional y define mi estado futuro emocional. Entonces, aprovechando que está mi mamá, ¿verdad? Aquí, pues yo recuerdo aquí, y se los hemos narrado de pronto que cuando mi mamá me peinaba mis pelos necios antes de llevarme a la escuela, y yo le preguntaba, a ver mamá, cuéntame acerca de la gitana, esa historia que tú me dijiste de la gitana que habló y que me abrazó, que me cargó y que dijo, señora, hemos hablado acerca de esto, ¿no? Esta narrativa de mi mamá que me da una significancia a mí. Ay, no, mi hijo, mira, entonces yo, ay, mamá, a ver, cuéntame de nuevo esa historia, ¿verdad? Porque en esa historia, pues yo soy el principal protagonista, ¿no? El niño al que pues, le gusté a la gitana, estaba guapo, por cierto, la gitana. Esa es otra narrativa que no se sabe. Pero lo hemos hablado y hemos he dado mi versión mi versión de cómo yo interpreto. Entonces, en mi interpretación, yo decido que esa historia me sirve a mí para impulsarme y darme sentido a mi vida y darme una visión. Yo nací con un propósito específico a partir de lo que me narra mi mamá. ¿Me siguen la idea? ¿No? Espero que todos tuviéramos una mamá. No puedo facilitar, es mi mamá, no se las puedo prestar a ustedes. Para que les contara historias que les dijeran, que les marcaran rumbo y futuro, ¿verdad? Lo lamento, es mi mamá y nada más. Y no se lo prestó a nadie. No. Por ratitos, si le invitan los mariscos porque les encanta y una chelita. Sí, y el sábado hace No crean que eso de la parranda se lo saco de la manga, no, es literal. No, últimamente se la pasa. Señora. Pues ya no está el que le decía, no, que ahora son zonas de llegar. No, no es cierto. No, sí es cierto, pues ahora ya soy libre. Libre como el Ve cómo es una narrativa hoy muy optimista. Sí, el sábado fuimos Leno me invitó a que iba a pescar y frieron los pescados. Preciosos. El domingo me invitó al pozole. A la cura. Y el lunes dice, vamos a Huesca, dice, porque vamos a matar conejos y vamos a comer conejos, pues vamos. Y cuando llegamos ya el señor mató 6 conejos. ¿Qué? Una Ahí está la narrativa. Ese es el vaquero de Cuba. Las historias que una persona cuenta de sí es una explicación que él mismo presenta de la relación entre acontecimientos autorrelevantes a través del tiempo. ¿Cómo tú cuentas la historia? Explicas cómo cierto suceso desvió tu vida, la hundió, o le dio una nueva perspectiva. ¿Cómo tú cuentas lo que sucedió? ¿Sí? A partir de cómo interpretaste eso. Ahorita nos vamos a meter con los aspectos teológicos o bíblicos para que te le dé yo respaldo a todo esto, por supuesto. Pero bueno, David nos narra sus salmos, ¿no? Muchos de ellos, la perspectiva de cómo él conceptualiza sus desgracias. Voy a meterme enseguida con un salmo muy específico, pero pongo aquí, cuando David, el muchachito pastor, componía salmos a su Dios, escribía de las cosas que veía y escuchaba, pero desde una perspectiva no fatalista, no neurótica, no histriónica, no depresiva. Sí daba lugar a sacar las cosas en cuanto le dolía, pero no se quedaba, siempre le daba un buen cierre. Si pensamos en los 4 evangelios, recuerde que los 4 evangelios son 4 personajes narrando el mismo suceso, ¿sí? Los 4 evangelios, recuérdenme los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Ángel Merino, no, ya sabes. Estos 4 personajes escriben su propia narrativa desde cómo ellos
oyeron, vieron y enfocan cada uno aspectos diferentes, ¿no? Un mismo suceso, un mismo personaje, una misma historia, pero narrada por 4 personas diferentes. Personas diferentes de edad, personas diferentes de estatus económico, personas diferentes en educación secular. Vamos a comparar un médico, ¿quién era el médico? Lucas. Con un joven, con de poca formación. ¿como quién? Marcos. Como Marcos. ¿Ah? ¿Qué otra persona con capacidad? Mateo. Mateo, que era contador Era público, ¿no? A diferencia de un Juan de vulgo también, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, pues hay broncas, pero eso es... Mateo era judío. ¿Eh? Mateo era judío. Mateo era judío. Y se enfoca en la ley. Y cada uno narra desde su profesión, desde su estatus económico, desde su capacidad intelectual, cómo observa las cosas, cómo ve las cosas. Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero la parte personal, carnal, pues ahí está. ¿Sí? Recordarán 5,000 hombres y niños, y bueno, y las mujeres, no sé, no importa, pero eran 5,000 hombres y niños. Ese aspecto, como de pronto como misógino, que en aquel entonces era como que machista, ¿no? Pues las mujeres, pues no importa, todos son los hombres, ¿no? Era el aspecto cuántico, ¿no? Porque él era contador. Bueno, cuando vemos al contador narrando esa historia. Que cuántico de contabilidad es diferente. Peña Nieto. Acuérdense cómo se le cabulearon a Peña Nieto cuando habló. Dice que no, es que ustedes no están conscientes del aspecto cuántico de que mi reinado de diferente cuántico. Sí, ¿no? Y ya el otro lo narra, por ejemplo, Lucas lo narra en cuanto a las personas que sanó. Cada uno observa ciertos detalles. Esa es la riqueza. Ok. Pero vamos a observar una fraccioncita de cómo Juan narra su historia dentro de la gran historia. Rapidísimo. Y arrancamos, ¿verdad? Con ciertas fracciones. Y recuerdo. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, o sea, yo, digo, ya se dieron cuenta, yo, estaba recostado al lado de Jesús. Esta parte para sí es aportación mía, ¿no? Pero es interesante, ¿no? En ningún otro evangelio, vas a encontrar que ni Marcos ni Mateo, ninguno va a decir, ahí estaba otro de los discípulos que Jesús también amaba. No, el único que dice que era amado por Jesús Era Juan. era Juan. Y no lo dice, ¿no ves? Verso 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, yo también, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. 22. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. O sea, de nuevo estoy yo ahí. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Estaba otro? 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese también soy yo, por supuesto, ya se dieron cuenta, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Sigue contando, sigue narrando, pero encuentra lugar para decir, A mí me amó, o sea, ya se dieron cuenta que yo soy el discípulo que Jesús más amaba, o todavía no les queda claro. Porque si todavía no les queda claro, les pongo todavía otro versículo. 21:20. Volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús. ¿Qué creen? También soy yo. Yo estaba de nuevo ahí, ¿verdad? El mismo que en la cena se había recostado, o sea, si se le perdieron, yo soy el mismo que se recostó en el pecho de Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Sí? ¿Cuántas veces aporta su perspectiva de la situación? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero él se sentía amado, pues. O sea, Es una narrativa. Es una narrativa. Es una narrativa. De la abundancia del corazón habla. Sí, es una narrativa. Es una narrativa. ¿Por qué a nosotros no se les ocurrió? Bueno, es su bronca. Pero pues, es una narrativa. Y en ese mismo sentido, si narraras tus hermanos
tu historia familiar, ¿cómo la contarías tú? Digo, aquí estamos 4, estoy hablando de 4 personajes, los que se atrevieron a escribir los evangelios, ¿verdad? Pero cada uno aporta, pero él es el único Juan que dice, pues para que lo sepan, yo era el que Jesús más amaba, ¿no? Su narrativa de su historia dentro de la propia gran historia. Por eso, ¿cómo contarías tú tu historia? A mí me dicen, y es que tu mamá, y mis hermanos, ¿verdad? Es que mi mamá siempre, tú eres el consentido, mi mamá siempre, tú porque eres el consentido, mamá, y te quiere más, ¿verdad? Y pues mi mamá insiste que no, a veces no insiste, a veces sí es cierto, ¿no? Pero, no, yo los quiero todos, ¿verdad? Siempre, pero ya hemos visto que no es cierto, o sea, no se quiere a todos por igual. Ahora, ¿qué culpa tengo yo de ser más guapo y más consentido de mi familia? O sea, ninguna, es igual que igual, no tengo el más hermoso, el más inteligente, no tengo ninguna culpa ahí, ¿no? No tienes ninguna tacha, todo está bien. Cálmate, Juan. Sí, es cierto. Tengo algo de Juan. De José Luis era Juan. No de Don Juan, de Juan. No era Juan. Lo de no. Pero vámonos a otro extremo. Vamos con Jonás. El otro era Juan y este es Jonás, ¿verdad? Jonás, su propia historia dentro de la historia. Porque ¿quién escribe Jonás? Pues lo escribe Jonás. O sea, ¿quién escribe la historia de Jonás? Jonás mismo. El mismo. La próxima semana vamos a hablar del mismo tema, pero vamos a ver la narrativa de José, el soñador. Pero vamos a hablar la próxima semana acerca de eso, su propia narrativa. Ok, Jonás 3:4. Jonás, o sea, yo, comenzó, es como Jonás, entonces, yo comencé a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Finalmente es como está diciendo, finalmente ya no me quedó de otra y tuve que obedecer a Dios y fui a dar mi carota a Nínive y yo no quería estar ahí, entonces de mala gana ahí voy diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, porque eso es lo que me dijo Dios, yo que quede claro, yo no quería hacerlo, pero no me quedó otra más que hacerlo. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esto me dio mucho coraje, sí, Jonás. Proclamaron ayuno, se cubrieron de silicio, desde el mayor hasta el menor, la gata, la perra, los ratones, todo el mundo se metió en ayuno. Sí. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y ya no lo hizo. Ya estoy yo con mi carota de pienso. Sí, literalmente, ¿no? Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. O sea, yo estaba bien encabritado, dice Jonás, estaba que no me calentaba del sol. Y oró al Señor Jonás, o sea, yo oré al Señor y yo dije, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande misericordia y que desistes de hacer el mal. No decía yo eso, me vas a dejar mal delante de todos. No te estaba diciendo, Señor, no me salgas con tus cosas de que luego los perdonas, porque mientras yo ya de mi carota y todos van a estar hablando de mí, de tipos que, ¿verdad? Qué padre, ¿no? El Señor es lento y misericordioso, sí, pero mientras yo quedo como mentiroso. ¿No decía yo eso, Señor? ¿No decía yo eso? ¿Y sabes con qué me sales? ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo eres? Eso quería ver. Entonces, pues, Jonás, digo, te vamos a hablar de su personalidad, pero mira, Señor, ya me destruiste mi reputación, quedó por los suelos. Ya no sé cómo ver a mis vecinos. Desaparecen. Digo, tú eres experto en hacer esas cosas, así que ya, se acaba conmigo. Jonás está enojado. ¿no? Y ve cómo narra su historia. Entonces, ¿quieres entender las crisis existenciales, la personalidad, el temperamento, el carácter de Jonás? Nomás date cuenta cómo narra la historia. ¿Quieres entender a tu mamá, a tu hermano, a tu novio? ¿Quieres entender sus perspectivas de la vida? Dile que te cuente
de su propia vida. Era chico. Ahí comenzamos a escribir. Miren, dos narrativas, Juan y Jonás. Dos diferentes perspectivas de la vida, dos personas diferentes de madurez, de dominio propio. Demonio propio. Uno tenía demonio propio, otro tenía dominio propio. Juan, una sensibilidad espiritual que llegó a desarrollar, una capacidad de análisis, observación, especialmente de la narrativa de Jesús. Recuerden que Juan toma énfasis en las palabras de Jesús. Juan enfatiza las palabras de Jesús. Los otros tres enfatizan sus obras, los 13 evangelios. El cuarto evangelio de Juan se enfoca en los dichos de Jesús. Pero Juan ciertamente tenía problemas de idolatría, ¿no? Yo siento que era para que dijeran, vean, yo estoy diciendo todo lo que Jesús dijo. Y si él dice que yo era el amado, yo soy el amado. Digo, todo esto refuerza mi perspectiva, ¿no? Jonás, un tipo que tenía poca tolerancia a la frustración. ¿Sí? Era impulsivo y compulsivo. Obsesivo, impulsivo y compulsivo. Porque pues no agarró para otro lado. Le dijeron, ve a Nínive, y él agarró para Tarso. Y ni permiso pidió. ¿Para dónde va ese barco? Para Tarso. Va, me sube. Pero tú ibas para allá. Y después que se enoje Dios conmigo. No pensaba las cosas, era impulsivo en ese sentido. Y ya vimos que es histérico y dramático a más no poder. Observar la narrativa de las personas nos permite entender muchas crisis existenciales. Observa, oye. También nos permite entender sus enfermedades. Es que no sabes, no he podido hacer del baño, tengo 4 días. Entiendes toda su historia y dices, señor, esta mujer o este tipo, rencoroso, vengativo, pues no resuelve. Entonces, lo trae. Entonces puedes entender a partir de sus enfermedades, asociar con su narrativa. En su narrativa puedes entender sus fracasos en determinadas áreas, ¿no? En su economía, en su área laboral, en su área amorosa. Cómo narra las cosas. Dijimos la vez pasada, si te colocas en papel de víctima, y dije la vez pasada, si dices, es que perdí mi matrimonio, ¿no? Entonces te colocas en papel de víctima y alguien abusó de ti, alguien te engañó, es que no sabes, desde que perdí mi trabajo, alguien te defraudó. Tú, inocente, alguien te falló, ese pudo ser Dios, tu jefe, alguien te defraudó. Desde que narras tu vida a partir de perdí, no, es que tú sabes, ya van 3 veces que pierdo tal o cual cosa. ¿Por qué? En la propia narrativa, sigue acabando, ¿verdad? Todo está bien. En la propia narrativa, las personas deciden qué consideran y qué desechan en su historia. Somos nosotros los que decidimos. Eso no lo quiero contar. Y sí quiero contar esto. Y esto lo voy a contar y inflar. ¿Cierto o no es cierto? No, entonces estaba ahí y yo me armé de valor. Y yo fui y la rescaté. Desde el 5 iba en la noche. Y yo en mi moto de casualidad iba pasando por ahí. Y escuché los gritos. ¿Quién podría? Y entonces, y que me suena el casco. Y así fue como comenzó esta gran historia. Ya ves, ya están en la historia. Ella quedó prendida de mí y dijo, nunca más podría vivir sin ti. Y bueno, pues aquí y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Se casaron. Y así,
La historia personal se ve influida por factores socioculturales, como el grado de educación religiosa, intelectual. Otros factores individuales como madurez, qué tan maduro eres, del discurso materno que ya vimos, o sea, cómo tu madre te narró el principio de tu vida. Todos, su mamá les narró algo, ¿verdad? Todos aquí tuvieron a su mamá que les platicó, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, y todavía tienes a tu mamá, ¿verdad? Tu mamá todavía vas a esa fuente y dices, a ver, mami, cuéntame, cuando yo nací, ay, nena, pues estabas tan fea, tan... Ah, no es cierto. No, no es cierto. Pero respira bien. Sí, pero después te compusiste. Es que te parecías mucho a tu papá. Pero después te compusiste, ¿no? Okay, entonces, la mamá empieza nuestra narrativa y a partir de ahí nosotros le seguimos. ¿Okay? El lenguaje narrativo entonces es más importante de lo que tú piensas. Ya estarás entendiendo esta situación. Lucas 6:45. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En la Reina Valera dice de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Que abunda en tu corazón, porque de lo que abunda es como vas a narrar tu historia. ¿Sí? De ahí la importancia de que en tu corazón abunde la palabra de Dios, una palabra centrada, equilibrada, justa. Porque la narrativa que hoy hagamos de nuestra vida con Cristo y sin Cristo debe ser totalmente diferente. Debería ser totalmente. Debería. No es. Porque escucha demasiado creyente como narra y sigue contando la misma vaina. Gusanesca. ¿Eh? La misma historia gusanesca. La misma historia de víctima, de desgracia, de injusticia. Yo que tengo 20 años en el Evangelio. Entonces está, pero no está. Pues por eso dice, no ha hecho nada. dijo un evangelista, sí, valga la redundancia, no recuerdo el nombre del evangelista, dijo, si el evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. Así de fácil. Debería ser diferente tu narrativa a partir de que Cristo llegó a tu vida. Debería. Pero seamos honestos, no lo es. En pocas personas lo es. El lenguaje narrativo es el medio que utilizamos para crearnos o recrearnos y presentarnos. También es útil para manejarnos en nuestro mundo interior de pensamientos y sentimientos. Tomamos de nuestra memoria y entonces damos énfasis a mis emociones y mis sentimientos desde que es que si tú supieras todo lo que me ha pasado en mi infancia, tú de verdad te sorprenderías de saber cuánta desgracia he tenido que vivir, ¿no? Y hay seres cosas. Y al final dice, pues es que Dios me ha ayudado. Pero sigo las mismas. Ok. De ahí la importancia del análisis de nuestras narrativas. Por eso voy a tomar énfasis todas estas semanas, porque no se está consciente. La gente no está consciente de su narrativa. No se ha detenido a analizar su narrativa. Si creamos nuestra realidad a partir de las explicaciones que nos damos acerca de la misma, esta narrativa definirá lo que se denominan efectos de historia dominante. Quiero que me entiendan. En nuestra narrativa, en nuestro análisis, hay que considerar estos efectos de la historia dominante. ¿Cuál es el efecto dominante en tu historia? ¿Por qué características está marcado? El efecto dominante en tu historia es drama, abuso, escasez, estrechez. Y entonces esas partes, este efecto dominante de lo peor, del abuso sexual, y de que no tenían ni para comer, y lo vas a contar de una manera tan dramática que va a justificar por qué hoy estás bien delgado. ¿Por qué no has encontrado pareja? ¿Por qué no has encontrado trabajo? ¿Por qué te va tan mal en la vida? Digo, pues no es gratuito. Mira, tenía yo mis 2 dedos de mi pie así pegados, mira, nadie me quería, me olían las patas. Y entonces empiezas a contar toda esta situación de por qué no pudiste aprender a nadar, y entonces nunca conoces Acapulco, porque me daba vergüenza. No eran juanetes, eran juanotes. Que yo tenía, ¿no? Y entonces cuentas esa
por eso... Es la historia dominante. Estos efectos son los que se derivan, por ejemplo, del tono de voz que tenga nuestra historia más global o más general. Y así, si la nuestra es una historia de abandono y pérdida, escrita y contada por nosotros mismos, el efecto dominante de esta historia será melancolía, depresión. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque sobreenfatizamos ciertos aspectos, pero sobreenfatizar ciertos aspectos histéricos, dramáticos, neuróticos, es responsabilidad nuestra. Quiero que lo entiendan. Porque nadie más que tú eres responsable de tu propia historia. Se supone que la historia la escriben los ganadores. Pero ¿por qué hay tan pocos ganadores en la vida? Porque cuentan su historia a partir de pérdida tras pérdida, tras pérdida, desgracia tras desgracia, tras desgracia. Para cambiar el rumbo de la vida futura, es necesario cambiar nuestra narrativa de cómo vivimos la vida. Básicamente se requiere encontrar una historia alternativa. ¿Cómo voy a contar? ¿Cómo debería yo contar mi historia a partir de que Cristo llegó a mi vida? A partir de que la paz de Dios, el perdón, el amor incondicional de Dios ha llegado a mi vida. Debe ser totalmente diferente. Necesitamos deconstruir la historia narrativa que hemos venido trayendo y cambiarla por una historia renovada y diferente. Pero por supuesto en esto, y nos vamos a llevar 3-4 semanas, lo van a entender hoy, pero no es sencillo. No es sencillo. Es importante que las personas entiendan la importancia de narrar su vida de una manera menos histérica, menos catastrófica y menos depresiva. Buen ejercicio. Si de veras ustedes quisieran cambiar, me ayudarían y se ayudarían ustedes si se dieran tiempo de escribir lo más importante de su propia vida. 5 hojas, 10 cuartillas. Narren su propia historia. Y luego obsérvala y ve los efectos dominantes. Ah, Chihuahua, aquí estoy. Ya me di cuenta que estoy bien dramático, que estoy como Jonás, ¿no? ¿Vas a terminar la historia de Jonás? ¿Los demás? ¿Ahorita? No, tienen que verlo ustedes. No, sí, la sabemos. Pero me refiero para identificar el Está bien. No, pues, evento. ¿O vas a continuar? Esta historia continúa. Muy a menudo estos aspectos de dramatismo intenso, de catastrofismo, de histeria, terminan sepultando lo que se llaman logros aislados. O sea, no estás consciente que sí pasó esto, pero también pasó esto. Sí, no tuviste esto, pero tuviste esto. Es importante que entiendan, José Luis no tuvo un padre amoroso, proveedor, protector, que jugaba con su hijo, pero tuvo una super madre, ¿no? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Reconoce que él no tuvo un padre ni un abuelo, pero la abuelota que tuvo, la bisabuela, la abuela y su propia madre son los que lo tuvieron al frente, listo para que Pablo lo dejara para pastorear una iglesia. Sí. Muy a menudo el drama, la histeria, la neurosis termina sepultando las cosas buenas, los logros aislados. Ok, no te fuiste a Harvard, Luis, como era tu sueño, pero te fuiste a la Universidad de Autónoma en el estado de Morelos. Está bien, ¿no? Logros aislados son aquellos aspectos o cualidades positivas del carácter, de tu personalidad, que de exaltarse más cambiarían la perspectiva de la vida. No tuve esto, pero mira, gracias a Dios a que yo tenía esta cualidad, que era bien hablador y dormía medio mundo, entonces
tus cualidades, tus habilidades. Gracias a ¿cuáles? Perseverancia, optimismo, fe, resiliencia. Estos logros aislados como que no cuentan. Lo que sí cuenta es lo que te pasó, y que te quedaste sin padre, y que no tenía ni que comer, y luego entonces vino el lobo, ¿ya? Y sopló. no deja, y se puso la ropa de tu abuelita. Y los panecillos que tú le llevabas con tanto amor, se los comió. Y tú le preguntaste, abuelita, ¿por qué esa nariz tan grande? Y me dijo, hija, es para olerte mejor. Es para saborearte mejor. Parece que estoy en el Teatro Blanquita en una obra. Creo que va a salir espantada. ¿Cómo te llamas, perdón? Carlos. Sí, ¿Quién ya sabe si quería regrese? ir desde el inicio. ¿Quién sabe si regrese? ¿Quién sabe si regrese a la reunión próxima? ¿No? Pero, bueno, ya veremos cómo cuenta su experiencia, su historia de estar en ese grupo. Asunto simple y complicado a la vez. Cambiar la narrativa. Simple y complicado. Simple en el sentido de que se trata de disociar, de separar los acontecimientos de la identidad. Tan simple como: sí, fracasé, pero no soy un fracasado, pero no soy un fracaso. Sí, lo que hice fue estúpido, pero no soy un estúpido. Tan simple como disociar los hechos. Lo que hice estuvo muy mal. Y fue pecado, pero no soy un pecador, dice 1 de Juan. Me explico. Tan simple como separar los acontecimientos de tu identidad. Lo que hiciste no es lo que tú eres. Tan simple como eso. Pero tan complicado y difícil, porque las personas difícilmente van a abandonar sus ganancias secundarias. ¿Cuáles son sus ganancias secundarias? La enfermedad por conveniencia, la depresión por conveniencia. Sí. No quiere dejar, porque estar deprimida la persona, estar enferma, pues tiene su ganancia. Dijimos cuáles son las dos ventajas del enfermo por conveniencia. Fuero, porque todo se le perdona, y la ganancia principal es que ella ya no se va a hacer responsable de sí misma, otros van a ser responsables de sí. Dejar eso está bien complicado. Porque si dejara de contar todo lo malo que es la vida, cómo la ha tratado, cómo ha sido injusta la vida, Dios, eso asumiría que tendría que ser más congruente, y hacerse responsable de sí mismo. Y cuando ya tiene alrededor todo un cúmulo de ganancias, pues ¿quién va a querer? Y tomo un poquito lo que ahorita está en boga. Los centroamericanos en Tijuana. ¿Cuál es su narrativa? No hay ni para comer, no tengo trabajo. No tenemos trabajo. Sí. Los maras, el gobierno. Sí. Entonces, Los frijoles con tortillas. esa es su narrativa. ¿Por qué se vinieron? Y te da su narrativa. Ok, bueno, aquí alíñense, se les va a dar su visa humanitaria, les va a dar su CURP. Miren, allá hay trabajo y allá hay trabajo. Eso no. No quieren ni hacer el aseo de donde están. Dejan cochineros donde pasan. Sí, y luego dicen, es que
quieren tratarnos como esclavos. Pues nada más estamos pidiendo que laven su propio, barran y laven su propio entorno donde están hacinados. Organícense, debieron haberlo hecho. No, tiene que ir la marina, tiene que ir los policías, tiene que ir... Están inmigrantes por conveniencia y no quieren trabajar. Y ya les ofrecieron trabajo aquí y dicen que no. Aquí no venimos miles de kilómetros para estar aquí, por favor, para ganar pesos. Nosotros queremos ganar dólares. Y no sabemos cómo. Sí, dice, porque sabemos que Dios es más grande que Trump. Y Dios va a tocar el corazón de Trump. Eso es una narrativa. Y de ahí no los mueves. Vayan a trabajar, hay trabajo, hay en aquella maquiladora les dan trabajo. Sosténganse ya por ustedes mismos, ¿no? Alguien tiene que venir y hacerse responsable de lo que nos está pasando. ¿Ya? Hay ganancia secundaria. La misma ganancia secundaria le puede estar pasando a tu mamá, o a tu papá, o a tu esposo, o a tus hijos. Por eso, esa narrativa, porque te sigue con esa narrativa de histeria, de victimismo. Así te sigue controlando. Así te sigue manipulando. Cambiaría enormemente su vida si cambiara su narrativa, pero no le conviene cambiar su vida, por lo tanto no va a cambiar su narrativa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sigue grabando la cosa esa? No. Sí. Ok. Repite todo, Damos por sentado que nuestra vida es como es y así será, pero siempre podemos replantear la vida de otro modo. Eso es algo que tiene que quedar claro. En el fondo, cada persona puede reescribir su historia como desee. Debería reescribir su historia. Antes de Cristo y después de Cristo. El problema es que desea reescribirla. Porque no va a querer. ¿Qué crees que está contando? Está conmigo. Que todos me hacen bullying. Sí, porque desde que... Me dicen hamburguesa. Es que le hacen bullying por está bonita. ¿Por qué hamburguesa? Voy a dar los primeros pasos porque voy a seguir hablando de su tema. Los primeros pasos, así que si les interesó y espero no se la pierdan el próximo domingo. Ya se van a ir, quién sabe dónde van. Bueno, bueno. Primeros pasos para cambiar nuestro diálogo interno o nuestra narrativa. El diálogo interno se interrumpe como comenzó, por un acto de voluntad. Yo he venido a contar esta historia. Ok, yo decido que ya no voy a contar esta misma historia. Que la historia que yo cuente a partir de hoy va a ser diferente. Yo lo decido. Ok, yo decidí, a ver, hasta aquí les he traído una narrativa dramática, histérica, neurótica, fatalista. Hoy he decidido que ya no. Eres como te dices que eres, pero podrías cambiarte si empiezas a hablarte diferente, a decirte que eres diferente. Por supuesto. Para esto es importante conocer tu diálogo interno, tu propia narrativa. Dedica atención a la forma y el contenido de tu diálogo interno. Piensa, este diálogo que yo, a veces es bueno que te grabes, por lo menos dije, no, si no te puedes grabar, pues por lo menos, bueno, si no te puedes grabar, escribes. Y de otra manera, pues con quien te llevas bien, pues a tu esposo, tu esposa, que tengas confianza, dale la libertad y dile, ¿qué aspectos de mi vida has notado que yo hablo hasta por los codos y es la misma cantaleta de que me hicieron y luego y yo y aquello y entonces pero dale libertad de hacerlo, de decirte, mira manita, mira manito, mira, la neta es que te la pasas chille por eso y la verdad no está chido eso. Me decía un paciente,
No, es que me hizo esto y esto. Y la verdad, doctor, eso no está chido. Lo dijo, no está chido. ¿Este diálogo es destructivo o constructivo? ¿Es un diálogo intranquilo o es sereno? ¿Exalta los efectos dramáticos histéricos? ¿Sepulta tus habilidades, tus dones, tus cualidades, tu lealtad, tu fe en Dios? Tú puedes decir, miren, todo esto no has dicho nada de lo que Dios hizo contigo. O sea, como que ¿de qué sirvió que recibiste a Cristo en tu corazón? Me dijo Carlos hace ratito. Se adelanta y me dice, pero ya recibí a Cristo en mi corazón. Como diciendo, no me venga a decir la cierto. No me voy a echar un choro de que tienes que recibir a Cristo en tu corazón y arrodíllate y todo eso. No, ya me adelanto. Ya recibí a Cristo en mi corazón. Y bueno, si le dijera, a ver, platícame, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y luego siguen platicando cómo ha sido tu vida, yo pudiera decirle, oye, la única vez que me dijiste que recibiste Cristo en tu corazón, fue en ese momento, y de ahí fuera, Cristo no aparece en tu vida. O con eso, ¿no? Sí, por eso ya no va a venir. Porque me pusieron. Cuando voy a las iglesias, siempre me choca. Para cambiar tu narrativa, primero tienes que cambiar su contenido. Los pensamientos más frecuentes que tú te dedicas a narrar. ¿Qué es lo que narras y narras y narras y narras? Aquí va un ejemplo. Romanos, el hombre erudito, con 3 idiomas, con doctorado, es responsable de... Pero cuando está escribiendo esto, está en la inmadurez total. Romanos 7:18. Yo sé que en mí no existe nada bueno. Luego añade, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Ya casi te vienes a leer. Yo sé que en mí no existe nada bueno. Pregunto por adelantado. ¿Esa es una narrativa sana, interesante? Es una narrativa gusanesca. Es una narrativa gusanesca. Gusanesca, de gusano. Ah, gusanesca, sí, dramática, fatalista. Soy lo peor. ¿Soy de lo peor? Sí. En mí no existe nada bueno. Bueno, este Rolex, ese es lo único bueno, ¿ah? Y el Rolls Royce que tengo afuera. El cráneo. Está ahí afuera. Mira, me está señalando. El color hueso que está ahí estacionado. No. ¿Sí? El batimóvil. Fuera de eso, en mí no hay nada bueno. Oye, pero tu doctorado. Bueno, pero ¿qué es eso? Cualquiera lo hace. Cualquiera lo tiene. Pero tú hablas 3 idiomas. Sí, pero voltea ahí, todos hablan 3 idiomas. Mi hermano habla el delfinés, el portugués. Cetáceo, habla cetáceo. Dori, cállate. No, pero esta narrativa, ¿qué onda, Pablo, de ti? Bueno, es el Pablo que todavía no ha madurado, que todavía no ha sido transformado. Antes de... Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Fíjate, y luego añade, soy pobre, desgraciado. En otra versión dice, miserable de mí. Miserable de mí. Pregunto de nuevo, ¿esta es una narrativa de sí mismo sana? Pregunto, ¿hay creyentes que así los escuchan? Y luego viene José Alfredo Jiménez y lo afirma. No. Qué bueno que Juan Gabriel no ha muerto, porque va a llegar a empezar las canciones que tanto nos inspiran y que, como esa de vamos a ¿qué rayos con esa canción, verdad? Ya está con la estaba viendo cómo la está cantando con la Filarmónica en Bellas Artes, ¿no? Estaba pensando, estaba platicando.
esta filarmónica en Bellas Artes para vamos al no. Digo, y tú la escuchas y es un sonsonete que, uy, qué inspiración tan grande y tan motivadora ir a Bellas Artes para escuchar con la filarmónica el Noa, ¿verdad? Tan absurdo como que invitaras a Gabilondo Soler a Bellas Artes a cantar ahí en la fuente. La filarmónica de Bellas Artes, pagué $1,000 para estar aquí, me puse mi frac y a venir a escuchar a Gabilondo Soler, la patita para el mercado. No, y salí bien motivado porque de veras, ¿no? Recordar a la patita, que yo tenía una patita cuando chiquito. Llena de cultura. Formúlate preguntas correctas a ti mismo. La gente no sabe preguntarse. Analiza la situación que se presenta cambiando las preguntas que te haces a ti mismo. Por ejemplo, y lo hemos hablado una ocasión, le dediqué una prédica a esto. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? Pues a mí, debes preguntarte, ¿qué puedo aprender de lo que me está sucediendo? De lo que me acaba de pasar. ¿Qué lección tienes para mí, Señor, en esto? ¿No? Es una forma no dramática, no histérica, no te catastrofiza de plantear la situación que te está aconteciendo. ¿Vamos? Ok. Cambia el enfoque. Ya comenzamos esto. ¿Qué es esto de cambiar el enfoque? Bueno, cambiar la manera que tenemos de hablarnos a nosotros mismos y de hablarle a los demás. Y para esto puede ayudar a empezar a tratarte a ti mismo, a hablarte como un padre amoroso, como una madre amorosa hablaría a su hijo. ¿Cómo le habla una mamá a un niño que está espantado, que tiene miedo, que le hicieron bullying en la escuela, ¿no? Que me hicieron bullying, mami, ¿cómo le habla una mamá a su hija, a su hijo? Le consuela, le dice, no te preocupes, mira, eso es mentira, eres una niña muy linda. Pero es que dijeron, sí, pero mira, tienes aquí una madre que te ama y tú vas a ver, tú le vas a demostrar. ¿Cómo le hablas? Con palabras afectuosas, amables. Bueno, se dice que todos tenemos un niño interior que necesita ser consolado, guiado por nosotros mismos. En lugar de taruguearnos, latigarnos porque no sucedió las cosas como queríamos, porque nos defraudaron, porque me vieron la cara. Tranquila, nena, tranquilo, sí, te lo hicieron, te traicionaron, pero vas a salir de esto. Así le diríamos a nuestro niño, ¿o no? Entonces, ¿por qué nosotros nos hablamos tan duro? Atrévete a escribir tu historia y observa tu narrativa dominante. Observa cómo tu relato justifica una cierta visión de los acontecimientos. Y vamos a ver cómo Jonás justifica sus reacciones. Jonás 3:4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y clamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo recordamos. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y cubriendo silicio desde el mayor hasta el menor. Dios vio que hicieron lo que hicieron, se arrepintieron y Dios los perdonó. Lo hablamos hace ratito. Esto lo está contando como en tercera persona. Si fuera más concreto diría, y esto me desagradó. En ver esta actitud de Dios me desagradó. ¿Cómo contarías tú? ¿Cómo contaría yo desde una parte dramática cuando con el sismo mi departamento se dañó y nos corrieron? Entonces todavía tiene su departamento, y cuando supe que mi departamento se consideró inhabitable y desde entonces perdí mi departamento, yo le dije a Dios, Señor, entonces ¿de qué carajo sirve
haber sido pastor tantos años. Entonces yo le dije y encaré. Eso sería una narrativa dramática, histérica, que es lo que está haciendo Jonás. ¿Sí? Y yo oré al Señor y dije, no es esto que lo que te decía estando en mi tierra, no es esto por lo cual yo no quise venir, no es esto por lo cual la agarré para Tarso. Tarsis. Por eso decía, estoy narrando malas cosas. No es esto porque enviaste a Megalodón y desde ahí se inspiró la película y yo no gané nada en la realidad. Me tragó, y luego me vomitó. ¿Sabes lo que es estar vomitado por un Megalodón? No lo sabes, Dios, no lo sabes. Tú desde tu trono allá bien cómodo mirando las cosas y yo aquí de tarugo nomás. Por favor, quítame la vida. Ya no quiero vivir. Me hiciste quedar mal, como mentiroso, y ya no soportaría lo que van a decir de mí. A partir de hoy, mis compadres me van a dejar de hablar. La chica aquella que yo me estaba conquistando ya no va a querer conmigo. Dijera Ángel, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. De otra manera, escríbele tu historia. Escríbele a Bere, escríbele a Sandra. Escríbele tu historia. Remembra tu historia. Escríbela. Te decía hace rato 10 cuartillas, 5, 7. Cuéntale. Tengo el ejemplo. Lucas. Si saben quién escribe el libro de Hechos. Lucas. ¿Quién? Lucas. Veré, si es cierto que lo escribe Lucas. Pues. Hechos 1:1. ¿A quién le escribe Lucas? A Teófilo. Así comienza el libro de los Hechos. Teófilo, en mi primer libro, ¿cuál fue su primer libro? El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Lucas le está platicando, narrando a Teófilo. ¿Cómo le pones ese nombre a tu hijo? Porque después te la puede remembrar a tu mamacita. ¿Cómo le pones Teófilo a? ¿No te gustaría llamarte Teófilo? No me queda con el filo. Sí. Filoste. Lucas, el Evangelio de Lucas se lo dedica. Lucas no lo escribe para que a la posteridad lo lean, entonces, no. Lucas, el doctor, le escribe a Teófilo cómo él percibió, vivió y internalizó el evento de Jesucristo. Y luego escribe otro libro, que es Hechos. Y le dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahorita te voy a relatar lo que siguió después de que Jesús ascendió al cielo. Y ahí te va. Pum, 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 pum. Los que se quedaron. Lo que hicieron los que se quedaron. Escríbele tu historia. Escribe tu propio evangelio. Escríbeselo a Sandra. ¿Quieres ver tu narrativa? Escríbeselo a Sandra. Oye, eso. Y luego lo vendemos. Si me la quieren escribir a mí, pero cuando ya lo voy a leer, pues me invitan a Starbucks y Donita. Como palomita. Ok, ya estoy terminando. Cambiar la narrativa tiene un poder muy grande para cambiar tu vida.
importante entender el poder que tiene la manera en que te cuentas y cuentas lo que te ha ocurrido y cómo la manera de hacerlo influye en tu salud emocional y física. Hasta aquí ha quedado claro, ¿verdad? Cómo ustedes han contado su historia es responsable de su economía, de su salud física, de su salud emocional, De su relación con los demás. de su relación con los demás, de su espiritualidad, cómo se lo han contado. Termino ya con esto. David en sus salmos, y ustedes los han leído, no se quedaba en la histeria de la narrativa. David sí es histérico y dramático, sí lo vemos, ahorita vamos a ver un salmo, y narra y platica. Pero lo interesante de David es que no se queda en la histeria, en el drama, en el pesimismo, en el fatalismo. David no te deja que avances, que termines el salmo sin hacer un buen cierre. Y entonces David se incluye antes de que Cristo llegara a mi vida y después de que Cristo llegó a mi vida. Una fracción del Salmo 32. Salmo 32, escrito como en promedio un año después de que David cometió la burrada de meterse con Betsabé. Ya recordaron ustedes todo lo que se vino, su hijo al fin y al cabo se muere, todo el rollo por haber hecho lo que hizo, lo cual suma, sí, suma, sí. Eso lo hizo. ¿Qué hizo David? Estaba viendo el panorama. Sí, y era un bonito panorama, ¿no? Y se le atravesó. Excelente panorama. Se le atravesó una sirvienta. Sí, y luego aquella vino, la mandó a traer y luego llevaba su lencería fina y todas esas cosas. Sí, entonces, y lo que hizo David no fue sano, no fue correcto. Vamos a ser exagerados. Lo que hizo David fue degenerado. ¿Eso le hizo a David ser un degenerado? Porque si no, ¿por qué Dios dice que era un hombre conforme a su corazón? No voy a justificar las acciones de David. Solo déjenme presentarles por último cómo David está narrando una parte de su historia. Pero cómo no se queda en el drama, en la histeria. Salmo 32, escrito en promedio un año y medio después de que hizo lo que hizo, de que su hijo se le murió y de que se desestabilizó su reino. ¿Vale? Mientras callé, escribe David, se envejecieron mis huesos. Yo gemía todavía, me avejenté. Artritis, ¿cuál es el problema de las articulaciones? Y de osteoporosis, todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Es decir, literalmente no tenía yo fuerzas para nada. Si le añadiéramos un poco más, yo iba de la recámara a la cocina, comía algo y me regresaba a dormir, me regresaba deprimido. Y hasta aquí el drama, pero aquí comienza esa parte que es lo que es resolutiva. Pero yo me dije, voy a declarar, ya no voy a dejar de estar yo aquí atormentándome. Dios sabe al fin y al cabo lo que hice, pues se lo voy a declarar. Y entonces nos narra David, y entonces yo me dije a mí mismo, voy a confesar mis actuales delante de Dios. Y entonces dice lo que hizo, mi pecado te declaré, Dios. Ya me dejé de estar justificando, ya no encubrí nada de lo que había yo hecho. En fin, al cabo tú lo sabes. Y yo dije, voy a confesar mis rebeliones al Señor. Y termina esta frase diciendo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego añadiría,
Por eso orará a ti en todo tiempo el hombre, y será levantado. Palabras más, palabras menos. ¿Ves cómo narra las cosas sin eximir la parte de la herida, el error? Pero el efecto dominante no sepulta las partes buenas. Él reconoce que tiene una relación con Dios, y ese Dios en quien tanto ha confiado no lo desechó por eso y lo volvió a levantar. ¿Termina ya? ¿Cómo es tu narrativa? Te desafío a que cambies tu narrativa por tu propio bien, por tu propia salud. Cambia tu narrativa. Así como decidiste hasta aquí venir contando una historia de victimismo, de drama, cámbiala. Deja que Dios cambie tu vida y cambie tu narrativa. Si el Evangelio no te ha cambiado, no ha llegado, no te ha cambiado, es que no ha llegado, decía ese evangelista. Cierra tus ojos, segundito, 10 segundos, 20 segundos, cierra tus ojos. Señor, gracias por esta revelación en esta mañana. Soy responsable totalmente de cómo yo he narrado mi vida, Señor. Pero quiero tu ayuda para cambiarlo, Señor. Llegaste a mi vida y mi vida cambió, pero probablemente mi forma de narrar mi existencia no ha cambiado. Ayúdame a cambiarlo, Dios. Ayúdame a cambiarla, ayúdame a ser más consciente del drama y la histeria, el catastrofismo que saco de mi boca cada rato, Señor. Ayúdame a cambiar cómo narro mi vida, a honrarte hoy que estás ya en mi vida, Señor. Mi narrativa no puede seguir siendo la misma porque tú ya estás conmigo, Señor. Gracias en esta mañana, en el nombre